acuerdas de la cita de San Agustín, porque San Agustín, uno está esperando un tipo de pensamiento religioso frente al tiempo. Y el tipo de pensamiento religioso es la imagen móvil de lo eterno, el tiempo es la imagen móvil de lo eterno, es decir, el tiempo no altera la eternidad. Y San Agustín dice, cuando me preguntan el tiempo, no sé qué es el tiempo. Cuando no me lo preguntan, lo sé. Cuando me lo preguntan, no lo sé. Y ahí opina como kantiano casi, ¿no? En el sentido de, en realidad nosotros llamamos pasado a nuestro presente, a nuestro pasado próximo. Porque nuestro verdadero real presente es este, y cuando yo dije este ya, no es este. ¿Qué es el tiempo? Pues con respecto a eso es algo muy difícil de responder porque hay muchas cosas que uno piensa cuando le hablan de tiempo. Por un lado, pues está ese tiempo que nos han impuesto, digamos desde el segundo, esa manera de organizar el día y la noche y ponerlo en horas y minutos. Entonces creo que nos hemos ido acostumbrando mucho a eso, pero en el fondo es una manera más de medirlo. Tal vez la música o la animación son maneras de interpretar ese tiempo de otra manera. The most direct one to talk about time would be Ablution, which the film is sort of centered around time. In fact, the whole sort of concept is this sort of fleeting nature of time and sort of being passed by. In that particular one, I sort of felt this, my body getting older and decaying and sort of everything seems to be moving so rapidly, and even now, like I have a 2-year-old, and if I ask her to wait for 10 minutes to have an ice cream, it's basically like asking me to wait for 6 hours for a cup of coffee. I was really interested in that aspect of how we really all have a very different, depending on where we're at and what our heart rate is and all of these things, a different sort of relationship to time and our experience of reality based on that time. And so that then came the whole idea of what happens if we do get completely out of, almost, what's the story? Is it Rip Van Winkle? It's like an old folk tale, of a guy who falls asleep or something. And I almost kind of felt like that, of like if you sort of lose touch with time. But there was something more going on to it as well. I think that in the film, I was also really interested in sort of cinematic time and as I mentioned before, the sort of the decay of the body. When you look at the image, and you can literally see the characters' like muscles starting to atrophy by trying to stand in one place for say 4 hours while the shadow moves from here to here. So there was something about that too. There's some relationship with that sort of idea of time and decay that you could really put on screen in a very immediate way, I thought, in that particular film. In terms of the production of the films, it's a whole different thing. And as you well know, in animation, it's you have to live in the present moment very much. You have to be a little bit of a Buddhist, and be very present in what you're doing. The worst animation anyone does is when they start counting frames or thinking I have to do 200 more frames today or 50 more frames or whatever it is. Whereas really the best animation comes from the opposite space where you really don't care and you're just in that one moment, in that one frame, concentrating on what you're doing, and that's when probably the best work comes out. So, and I think there's a sort of contradiction in that, in trying to negotiate, on the one hand, being very present in the moment, but on the other hand, trying to articulate some, not just a sense of time, but a sense of performance in time, whether it's performance of abstract objects or characters or anything else, really. La animación muestra que la dimensión del tiempo desde la animación es perfectamente manejable y multidimensional, en el sentido que tú podrías
pensar como una mariposa y concluir que una rama dura 5 generaciones y dura mucho tiempo, digamos, una ramita, porque la mariposa, pues, por varias generaciones la vieron ahí. Pero también puede hacer que una montaña opine que el mundo es muy inestable, ¿cierto? Porque durante los miles de años que ha estado ahí eso se ha movido un montón de veces y se han caído cosas, se han caído derrumbes y cosas así. Da un control de la temporalidad, pero lo que y la diferencia con el cinematográfico es que la libertad es total, es absoluta. Hay un intersticio no tocado ni siquiera por la filosofía y otros tipos de arte, aún el cine incluido, que le compete a la animación y es competencia suya, y son las emergencias de tiempo y espacio, la invención radical de temporalidad y espacialidades. La filosofía en general que se ha metido a plantear el problema del espacio y del tiempo llega siempre a un límite en el que dice que no hay ninguna proposición anterior de la cual se pueda derivar una definición de tiempo o de espacio, porque se trata de elementos que permiten pensar las otras cosas, pero ellos mismos no son pensables, y entonces no pasan a un nivel de reflexión proposicional, porque son cosas que aparecen, están ahí, y hay que aceptarlas en la medida en que deben permitir pensar lo demás, y lo que creo que precisamente es el problema de la animación como espacio para pensar el espacio y el tiempo, significa que tienen que hacerlo aparecer no a partir de una cadena de deducciones, sino a partir del hecho rotundo de que están ahí, pero entonces necesita tomar una plena conciencia, aún mayor que otras artes del tiempo, aún mayor que la de la música, porque el animador debe descomponer en unidades de tiempo su movimiento, los acontecimientos que pasen a la obra de animación, y ese descomponerla, esa conciencia del fotograma, implica un tipo de pensamiento que debe tomar el fotograma y saber que forma parte de un ciclo de movimiento, que por otro lado debe pasar a un tiempo continuo, pero debe ser hecho parte por parte, como en unidades, y producir luego una emoción con respecto al tiempo que transcurra ya sin recortes, que no veamos el cuadro quieto, sino que veamos mover. Y en términos del espacio me da la sensación de que hay una experiencia radical, aún mucho más radical que la que puede hacer el mismo cine, el cine que más efectos especiales pueda tener, porque si bien debe contar con la ilusión de espacio, no puede inventarse espacialidades, yo creo, y sobre todo la animación más experimental, la menos visible en el mundo del entretenimiento, aborda tal vez esa mayor dificultad de inventar espacialidades, que no es representar tiempos y producir ilusiones de tiempos o espacialidades, sino experiencias mismas del espacio y del tiempo. Durante la Eurocopa, y que hoy voy a dar una demostración ¿Y cómo concibo el espacio? Pues yo la verdad es que reivindico mucho el 2D, o sea, el espacio plano, la no perspectiva, ¿no? Quizás porque me gusta, porque me permite, estéticamente me permite más, me da más libertad, me parece que puedo abstraerme mucho más que si trato las cosas en perspectiva real o una perspectiva convencional. Pero lo que sí es importante más que el espacio es la atmósfera, eso sí que le doy muchísima importancia y me lo trabajo mucho. Lo que es imprimirle a la película que sea una especie de pátina, aire, polvo,
por lo cual el universo en el que está se haga creíble, a pesar de que puede ser muy abstracto, ¿no? Pero que sea muy consistente. En eso sí que invierto mucho tiempo, mucha energía en que todo parezca eso, una burbuja, un lugar donde todas esas cosas pueden existir. ¿Cómo me planteo el espacio? Por un lado, siento que para mí es importante que las imágenes sean bastante directas, o sea, que es como el primer trazo que hago es el que es. No hay un proceso de limpieza y de corregir y de tratar de esconder esos primeros trazos, esas primeras ideas que aparecen en cualquiera que sea el proceso del cerebro a la mano y con lo que esté dibujando. Me interesa que sea fluido y que sea ese primer trazo el que quede. En ese sentido, las imágenes son muy sencillas, son muy parecidas al boceto, cuando uno está distraído dibujando y eso. Esos son el tipo de imágenes que me gustan, que me interesa explorar. Y por lo general hace que sea muy simple, entonces en ese sentido no solo me concentro en lo que se está moviendo. Y el resto del espacio queda por lo general en blanco. Eh, Como siempre trato de involucrar las personas que están haciendo el sonido desde el principio, pienso mucho en el espacio cuando estoy trabajando con ellos, sobre todo. Yo me concentro ya sean los personajes o en las figuras que se están moviendo, y cuando trabajo con el sonido siento que es la posibilidad de pensar en el espacio. Entonces, sobre todo el sonido se define a partir el sonido define el espacio en el que están pasando las cosas. The space is very challenging because you can have an idea in your mind and you can work with it with visuals and performance, but it's meaningless until you start to work in a space that resembles the performance space. And I've found quite often what I thought was going to work fine doesn't work, and it takes a few performances or it takes a while before it starts to fall into the space the way it needs to be, and that's part. It's very very important part of the process, and it's very very challenging. I mean, I have one piece, the Cathedral of Emptiness, where when I worked on it for 2 years and I didn't know what I was doing. It just simply there were things that weren't coming together, and then at a certain point I let go and said it just came together, and it's my favorite piece to perform and to see.
then when I started to study the Japanese No theater and look at Budo dance and statues, I realized that there was a feeling of real suspense when the figure was slower. And I found that quite often that if you try to do, if you use a discipline to do less, it takes a lot of discipline because you want to always be doing many things. You feel like, oh, I've got to, really move. And actually, it's not true. It's better to be very selective. And so for some years now, I would say 10 or even 15, I don't know, for quite a while now, I've been working with much more meditative movement. But then, of course, as you say, the visuals, the animation, the video can move very freely, but the figure becomes more of a statue. And it makes it more sculptural because the figure is everything is moving, on the figure, and it pulls things together more. Generalmente mis películas, como yo parto de un proceso intuitivo, la gran mayoría de mis películas surge de un descubrimiento instantáneo en un lugar, en un espacio. Entonces, si ese espacio me produce una inspiración como para volver a él, solamente por el placer de estar y ver y contemplar y descifrar lo que ese espacio tiene para contarme, es ahí donde voy a hacer una película. Realmente yo no podría decir que piense en el espacio como tal, ¿sí? Creo que igual si hay como un espacio dentro de lo que uno percibe sonoramente, de pronto es difícil de definir, pero la misma orquestación a veces de una banda de rock, digamos, que está la batería, ese espacio que hay de las frecuencias sonoras, de los timbres, cómo se organizan para que nos llegue, digamos, toda la información sonora que hay ahí. Entonces, claro, tenemos que el bajo, los medios, los altos. Entonces también una manera de organizar ese espacio, no tanto como el espacio que existe acá, sino el espacio que hay dentro de las frecuencias, digámoslo, que percibimos auditivamente. Yo creo que yo creo que espacio y tiempo no son cosas distintas, ¿no? Para mí nunca han sido distintas, digamos. El problema del espacio y el sonido funcionando en el espacio es un problema básicamente temporal también. Claro, hay unas condiciones eminentemente espaciales, digamos, características de los lugares, ¿no? Características físicas, formales, que potencian de alguna manera el sonido o le ayudan al sonido o lo afectan de una manera determinada, que siempre me ha interesado, por esa conexión de arquitectura y música siempre me ha gustado, siempre me ha inquietado, digamos, desde que estudiaba arquitectura me di cuenta que me interesaba más el sonido posiblemente que la arquitectura misma. Pero creo que la formación de arquitecto sirve para entender precisamente cómo el sonido puede operar en los lugares, en los edificios, en los espacios, internos, externos o lugares inclusive no arquitectónicos, pero que tienen una morfología interesante. Y obviamente el tiempo tiene un problema fundamental para el trabajo con el sonido, porque el sonido sin duración es imposible que exista, digamos, o percibirlo. Entonces la línea temporal de todas maneras en una construcción sonora siempre es poderosa. Pero me parece que tiempo y espacio son, en mi trabajo, digamos, como artista sonoro, como compositor, forman como una unidad indisoluble, digamos. Me parece a mí que es un trío, en mi caso, que es materia, espacio y tiempo. Y materia sonora, en este caso, ¿no? Ese trío me interesa que sea como una sola entidad, una cosa indisoluble.
within the film, you can actually sort of bend time and create an illusion that time is short or longer than what is perceived as reality now. So for the experiments, like usually in live action film, each frame is followed by another frame of action in a continual, constant movement. Animation is so interesting because you are actually controlling each of those single frames. So you can take an image and deconstruct the image. So you have, like, for example, a triangle and a circle on two different frames. And on the projection, we see the triangle and the circle together. And that kind of notion really has inspired a lot of my work, like to just develop new ideas about how to place things onto the film, images on the film that are not in sequential order as they normally would be with a camera. Sort of dissecting the actual 1 second frame and experimenting with space, being space with frame with nothing, and the time where the image is existing on the film, and the space between the frames rather. So we have the overlap of image, and it's an illusion in our mind. We see an image on the screen, but in our mind it's actually coming together more, and it doesn't exist in reality on the screen that way. It's still one picture following another, but our eyes see overlap of the images. And so by deconstructing an image, for example, onto the film, and then it reconstructs on the screen, maybe in a different way, or maybe in sometimes surprising ways. Yo, dentro del cine experimental producido en la Argentina, puedo decir que tengo un maestro e inspirador que fue Jorge Honig, que ha hecho muy pocas películas en su vida, pero fue la primera vez que yo vi la técnica de stop motion aplicada a los parámetros de la cámara, no a la animación de dibujos o de formas o de objetos en movimiento, que es lo que la palabra animación significa, sino la intermitencia o la continuidad secuencial de aplicar el time-lapse o el stop motion a los parámetros de la cámara, sea distancia focal variable, zoom, foco, posición de la cámara, ya sea en traveling o en panorámica, de modo que lo que se anima es en realidad el movimiento de la cámara o la mecánica de sus parámetros ópticos. Lo experimental podríamos definirlo de una manera. El otro día pensaba nuevamente en la definición de lo experimental en cine, y digamos, tal vez sea dejar el proceso de reflexión para después. Primero la creación, después la reflexión. En general el cine se produce al revés. Primero se reflexiona sobre qué queremos contar y cómo lo queremos contar, y después la filmación es un mero trámite de producción y de realización, de actuación, etcétera, etcétera. Pero el film ya estaba concebido y terminado antes. Se imaginan los seres con tiempo para pensar en la muerte, el sentido de la vida y todas esas cosas. Combatir el tedio es un acto de piedad.
en realidad la película se está proyectando en la mente. Totalmente. La proyección no es externa, es perfectamente interna. Y la mente tiende a volver a darle sentido, uno, a todo, y a animarlo todo también. Es decir, en las pruebas que hemos hecho de filmaciones desordenadas, que son antipáticas para el espectador, de pasar series de frames desordenados a alta velocidad, hay una construcción. La mente construye como si eso se moviera, la piedra, así que lo construye. Por eso estas maquinitas a 4 cuadros, a 8 frames, se percibe el movimiento, la mente lo corrige. La mente lo corrige, y otra cosa que he visto cuando ves animación es que no solo lo corrige, sino que toda película de animación te genera baches, porque es tal la cantidad de información concentrada que pasa en fracciones, que despierta cosas en tu mente, entonces tú te vas por un ratico y vuelves y reconstruyes un poco pedazos de la película con tu imaginario. Todo lo cinematográfico que me interesa es esa alternancia entre fotograma y obturación, el momento que hay entre un fotograma y otro en que estamos un periodo de tiempo, 60 de segundo, sin imagen, donde el cerebro reconstruye su propia imaginación con los fotogramas que está viendo alternadamente. Esa es la esencia del cine, que es casi filosófica, ¿no? Es el ser, que es la imagen, y el no ser, que es la oscuridad, donde el cerebro trabaja por sí mismo. Esto en video no existe. Por lo menos una imagen es sustituida por otra y no hay ese instante de oscuridad. Digamos que cuando yo asumo lo documental que como fuente de trabajo, evidentemente esas imágenes despliegan un tiempo y un espacio específico. ¿Sí? La masacre de Chenghe, 17 de enero del 2001, sucedió en este lugar, estas son las víctimas, esto sucedió. Entonces el documental de archivo exhibe un tiempo que yo recojo 2 años después y me enfrento a otro tiempo, a mis maneras de ver, a mis maneras. La imagen ya exhibe un montaje, ya fue editada, de 41 minutos que el camarógrafo tomó, me entrega 22 minutos, en una edición que él ya hizo, ya existe un montaje. Y yo me enfrento a esos 22 minutos y la manera en que el documental de ensayo interfiere en ese tiempo que me establece la imagen, aparece de la manera en que yo asumo ese cuadro, donde a partir de una manipulación de la imagen directa me permiten entrar a negociar ese tiempo y ese espacio que la imagen documental me ofrece. Entonces, las maneras de cómo yo trabajo son: yo utilizo esos videos, esos mezcladores de video análogo, y utilizo la misma fuente documental entrando por todas las imágenes, por todos los canales, y empiezo a negociar, a remezclar esa imagen. Cuando yo ya monto y grabo estos periodos de mezcla o estos periodos de degradación de la imagen, yo cojo video del Consejo Comunitario de Corozal Sucre, que ocurrió en el 2002, y durante 13 horas degrado la imagen. Entonces cojo el video a otro VH, a otro VH, a otro VH, y trato de imprimirle el tiempo que ha pasado y el tiempo que en el momento en que lo estoy viendo, cómo puedo llegar a tocar esa imagen. O sea, digamos que el proceso de hacer para mí se vuelve como una metáfora del momento presente. What have you given her to counterbalance my absence? And Tito, what am I promising you? Absence doesn't have any equivalence. Un arte emergente, como la animación,
que es su ventaja y su desventaja, hablando de la animación artística, implica un arte que nos obliga a hacer nacer la facultad para percibir esas nuevas cosas que ofrecen. Pero es abierta esa facultad con la obra de arte, se ha abierto la aptitud para percibir eso en otras esferas de la vida. Creo que el punto donde siempre hemos encontrado que un nuevo arte ha cambiado el mundo es porque a partir de que ese nuevo arte ha entrado al mundo tenemos la aptitud para percibir cosas fuera del arte que la obra de arte abrió, que hiciéramos nosotros. El sentido de lo que desarrolla François Lyotard como ánima es un arte emergente, hace un trabajo, y lo que dice Lyotard, trabajo en el sentido fuerte, en el sentido de la obstetricia o el psicoanálisis, como cuando decimos trabajo de parto, y es hace nacer una facultad para verlo, una capacidad de nuestra sensibilidad para ver cosas como esas. Pero pasando del arte volteamos a mirar el universo y ahora somos capaces de ver algo que no éramos capaces de ver porque no teníamos una sensibilidad para eso.